Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo el profeta José Ramírez. Que la gracia de Dios, la bendición del Padre y la unción del Espíritu Santo y la presencia de Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hoy yo quiero hablar acerca de un plan que Satanás tiene para destruir las familias. Quiero hablar de la familia bajo el ataque de Satanás. Y quiero leer primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11, que dice: Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, Satanás aborrece a la familia, porque la familia es el fundamento sobre el que está edificada la humanidad y la que garantiza la continuidad de la vida humana en la tierra. Y es por eso que la estrategia más destructiva de Satanás es contra la familia. Eso queda claro cuando atacó al primer matrimonio de la historia en el jardín del Edén. Y son pocos los que reconocen que lo que ocurre en la esfera natural es un reflejo de lo que ocurre en la esfera espiritual. Jesucristo llamó a Satanás el hombre fuerte armado. Esto nos dice que no debemos ignorar ni a este personaje ni a sus ataques. Dice que es fuerte más que nosotros y está armado con armas de engaño y de destrucción. Su propósito siempre es robar, matar y destruir. Solamente con Jesucristo lo podemos resistir y vencer. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá, pero resistidlo con la fuerza de Dios. Tenemos las promesas de Dios, tenemos su nombre, su sangre, el poder de su resurrección, su palabra, tenemos a su Santo Espíritu. Solo por eso el diablo no nos ha destruido, porque Jesucristo es el que es más fuerte que él y lo despojó de sus armas en que confiaba. El diablo tiene miles de años de experiencia destruyendo vidas, pueblos y naciones. Ahora mismo están bajo su dominio. Ministerios gloriosos, poderosos, han caído ante los ataques del diablo porque se descuidaron. Muchos de ellos ya están en el infierno por descuidarse. Familias sólidas han sido arruinadas. Aún, como dice la Biblia, los más fuertes han caído ante él. Él pidió a Pedro para zarandearlo y casi se lo lleva al infierno de no haber Jesucristo pedido al Padre que lo guardara y que no le faltara la fe en ese momento del ataque de Satanás, y lo negó 3 veces. Yo no le estoy dando gloria a Satanás. Lo que les estoy diciendo, que ese dragón está muy airado sabiendo que le queda poco tiempo y quiere destruir a todo lo que encuentre a su paso, especialmente la familia, y con mayor propósito e interés la familia cristiana, la quiere destruir. Él es
el perfecto ingenio y estratega del mal. Él es un cazador de almas. Él es el león que busca devorar, y así como el león no ataca a toda la manada, sino que ataca a los más débiles, del mismo modo, Satanás no ataca a toda la familia, al grupo familiar a la vez. Él deleita ir destruyendo, trayendo destrucción y muerte. Él se deleita, él disfruta. Generalmente su ataque comienza contra el líder de la familia, porque Mateo 26:31, ahí Jesús dice: hiere al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando yo veo una familia dividida, destruida, disfuncional, en crisis, lo que veo es el ataque satánico a la familia. Y pocos son los que enfocan esta situación en el plano espiritual. Y lastimosamente, muchos terminan en el consultorio de un psicólogo, un psiquiatra, de un psicoterapeuta de familia, cuando en realidad es un problema causado por Satanás y sus demonios. Y yo no estoy restándole valor a la ciencia de la psicología, de la psiquiatría, no. Y hay situaciones en las que la ciencia queda con las manos atadas porque son el producto de ataques demoníacos, en donde ni los psicólogos ni la psiquiatría pueden hacer algo, que la solución no está en Valium, ni en metadona, ni en terapias de sueño, ni irse de paseo a relajarse a las playas o a los campos. Muchos han terminado suicidados, arruinados, desquiciados mentalmente. He visto esto a lo largo de casi 40 años en mi ministerio. Jesús nos enseñó que hay géneros que solo salen con oración y ayuno, Mateo 17:21, y de eso no entiende la ciencia. Yo estuve en un lugar, estaba predicando una convención de pastores y me llamaron a una ciudad, a una clínica privada. Había una joven de 17 años, la tenían atada, así como el exorcista, igual, y la tenían a fuerza de inyecciones, dopada, drogada. Cuando yo llego a la sala donde ella estaba, la habitación de la clínica, eso me partió el corazón. Una niña, 17 años. Y el asunto fue que vendió su alma al diablo, le vendió el alma de su papá, de su mamá y de su hermano. Luego de unos minutos ahí intensos de batalla, el demonio se fue, quedó libre. He visto esto a lo largo de mi vida como predicador de la palabra. He tenido que ir a un hogar a liberar a un niño de demonios que fueron inyectados por un juego inocente como Charlie en la escuela, por jugar con la ouija. Bendito sea el Señor para siempre. Todo esto es una realidad que no puede ser vista por el microscopio, que no puede ser analizada en un tubo de ensayo, en un laboratorio clínico. Son cosas espirituales para el cual solamente la iglesia de Cristo puede atenderla. Hombres que de la noche a la mañana caen en drogas y lo pierden todo. Yo lo he visto, perdieron el hogar, perdieron sus recursos económicos. Gente que eran decentes y ahora son unos promiscuos, descarados, y pierden a la esposa, a sus hijos. El Señor ama el hogar. Por eso Él no dejó que el gadareno, después que fue liberado de esa legión de demonios, no lo dejó que se fuera con Él. Lo envió a su casa. No solo lo rescató a Él, sino que también rescató a su familia. El Salmo 107, versículo 41, ahí dice la palabra:
que Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Esto no es juego. La lucha es contra fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto nos enseña que muchos de los problemas que tenemos en cuanto a las situaciones en la familia, en el matrimonio, con los hijos, son parte de una estrategia del diablo operando a través de estas entidades espirituales de las tinieblas. Los demonios son reales y están operando más que nunca, destruyendo vidas, porque ellos saben que les queda poco tiempo. La gente no cree, mucha gente, incluso me duele saber que hay cristianos que ignoran la presencia, la realidad de los demonios. He hecho demonios en el año por miles y miles. He ido a naciones que están bajo el poder de los demonios. He ido a pueblos bajo la influencia de Satanás. Fui a predicar 3 días de campaña en la ciudad de Yaracuy, de Chivacoa, donde está la montaña del Sorte, y vive Jehová, que estoy hablando verdad. Fueron 3 días que estuve predicando, y después que bajaba del púlpito temblaba, fiebre tenía, volando de la fiebre el techo de la habitación donde estaba yo acostado orando, temblaba, el techo que era de zinc, de hojalata, se estremecía, lo golpeaban. Fueron 3 días de batalla, pero Dios nos dio la victoria. Se salvaron gente, Dios sanó gente, y yo sé que ese lugar quedó libre de la influencia del diablo. El diablo ha dominado territorios, pueblos, calles, barrios, residenciales, por la ignorancia, por la incapacidad, por la flojera, por la indiferencia del pueblo de Dios, que no ha tomado su lugar en la batalla espiritual. La Biblia nos enseña que hay situaciones y hasta personas movidas por el mismo Satanás. En Mateo 16, cuando Jesús anuncia su muerte y Pedro comienza a reconvenirle que no lo hiciera, que tuviera misericordia de él, Jesús no vio a Pedro hablando, sino que vio a Satanás hablando a través de él. Por eso le dijo en el versículo 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Cuando tú ves las cosas desde el punto de vista humano, natural, y no desde el punto de vista de Dios, le das una gran ventaja al enemigo. Los 70 regresaron gozosos porque los demonios se les habían sujetado en su nombre, en el nombre de Jesús. Y Jesús le dijo, no se gocen de eso, porque yo veía a Satanás caer como un rayo. Lucas 10, 17 y 18. Un rayo es una fuerza, una descarga eléctrica poderosa, que donde impacta un rayo, destruye, lo quema todo, transforma la estructura que es golpeada por un rayo. Y eso habla de la violencia de Satanás. Es asesino, es criminal desde el principio. Él bebe sangre humana, él se alimenta de las almas de los que pecan. El enemigo, amados hermanos, siempre va a buscar 2 cosas, principalmente. Primero, que ignoremos su plan. Pablo nos dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás quiere que veamos las cosas desde la perspectiva humana. Si nosotros vemos los problemas en nuestro matrimonio, los problemas en la familia, con nuestros hijos, en la iglesia, los problemas económicos, emocionales, como situaciones normales de la vida, es porque primero estamos ignorando el plan del diablo, y segundo porque estamos solo viendo las cosas desde la perspectiva humana, desde el punto de vista
humano. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que la bendición que Dios había depositado sobre ellos fuera transferida a sus generaciones futuras. El deseo de Dios no es bendecirnos solo por bendecirnos, sino que es que esa bendición permanezca en nosotros y continúe por generaciones. Es decir, Dios nos bendice hoy para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan reconocer que Él es Dios y que lo que han recibido es producto de lo que recibieron sus padres. Es la herencia de los benditos. Por eso vemos que cuando el diablo tienta a Adán y a Eva, lo hizo para interrumpir el plan y el propósito de Dios para sus vidas y el de su descendencia. Y entonces vemos que lo que debía ser una familia de bendición, ese era el diseño de Dios original, se convirtió en una familia de tragedia, de muerte y de maldición. Por eso el primer hijo de ellos, Caín, nacido fuera del Edén, deshonró a Dios y luego mata a su hermano Abel. Se convirtió en el primer derramador de sangre, en el primer fratricida de la historia. La mayoría de las personas que están bajo un engaño del enemigo no se han dado cuenta de que están bajo ese engaño hasta que ya es muy tarde. Y esa es la gran situación, ese es el gran peligro del engaño del diablo, que no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Miran situaciones como simples cosas de muchachos, pero poco a poco se van alejando del respeto y del temor a Dios hasta que ya son irrecuperables y terminan visitándolos en las cárceles o llevándoles flores al cementerio. Ese esposo cree que el adulterio oculto fue una aventura que no tiene tanta importancia hasta que ya no puede salir de las garras del pecado y se encadena en la fornicación y el adulterio, en la pornografía, en la inmundicia de la mente, en la corrupción del alma. Y llegan los escándalos y finalmente el divorcio y la destrucción. Esa mujer que piensa que salir a bailar con sus amigas y termina en la cama con un amigo y llega a la casa tratando de olvidar ese desliz, pero Satanás la atormenta hasta volverla loca y termina tomando somníferos y antidepresivos cuando en realidad está bajo la influencia de demonios por un pecado oculto. Jesucristo dijo en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. El mundo está bajo la esclavitud de Satanás y los únicos que pueden proclamar la libertad de Cristo es la iglesia de Jesús. Ese creyente, ese predicador, esa predicadora, ese ministro libre en el Espíritu. A eso nos llamó Dios, a romper cadenas, ligaduras de impiedad. Es el pecado el que está arruinando las familias y sobre todo por la falta de carácter y de disciplina de los padres. Muchas veces los hijos se refugian bajo la sombra alcahueta de los abuelos o de terceros y los están preparando para vivir en el lago de fuego y azufre por la eternidad. Proverbio 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbio 23:13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Proverbio 29:15 dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto puede pasarse por debajo de la mesa en un hogar o donde hay personas que son brujos, que son idólatras o que son ateos, que no creen en Dios. Pero que esto pase en las casas donde hay una Biblia, donde se habla de Dios, donde han llevado a los hijos a la iglesia y ahora lo ven cómo se alejan
de Dios y de la familia y del hogar por falta del carácter, por falta de la determinación que nos da el Espíritu Santo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay gente que no corrigen a sus hijos por temor a que se vayan, que se hieran. Es mejor que lo corrija porque está cumpliendo lo que Dios hace con el que ama. El padre que ama a su hijo lo corrige. Bendito sea el Señor. Y no lo hacen porque cree que se van a ir. Yo quiero decirle, y si los hijos se van rebeldes como el hijo pródigo, Dios lo va a procesar en el camino y van a regresar arrepentidos, pero tú cumple con Dios, que Dios también va a cumplir con su parte. El Señor me dijo que Él es fiel. Escuche bien lo que le voy a decir. Este es un mensaje para la iglesia del Señor, para la familia cristiana. Y Él me dijo, yo he prometido salvar a los hijos. Y a muchos, Él los va a postrar en una cama y los va a limpiar allí, en una cama, en un lecho de enfermedad, y se los va a llevar al cielo, porque Él no va a bajar la cabeza ante ninguno allí en el cielo, porque no pudo cumplir su palabra, porque no pudo salvar a sus hijos. Mire, aunque el Señor tenga que subirlos a una cruz, aunque tenga que permitir un cáncer que toque su vida, lo va a hacer para poderlos salvar. Y así que prepárense, los hijos desobedientes, los padres mundanos y rumberos, y las madres indiferentes, sin carácter y mundanas. Prepárense, porque serán salvados así como por fuego. ¿Y qué decir de esa madre que nunca tiene tiempo para sus hijos, para atender su hogar, su esposo, que pasa más tiempo encadenada a la televisión o al teléfono que cumpliendo con el papel que debe cumplir? Este mensaje me lo dio el Espíritu Santo y me dijo que hablara esto, y que hay esperanza para el que despierta de su sueño y reacciona a tiempo a tomar su lugar en esta batalla. Tenemos las puertas del infierno en la misma sala del hogar. Abre tus ojos y sacúdete de la ignorancia y de la blandenguería que el diablo quiere destruir tu hogar, a tus hijos. Estoy hablando ahora mismo como un profeta de Dios. Él me ordenó hablar esto, me dijo, habla que yo seré en tu boca. Yo sabré se va camanda mashaya. Irra masomai salaya makan salaya. Habla que yo haré. La palabra de Dios no vuelve vacía. A alguien va a tocar esta palabra. Ese hijo rebelde va a ser tocado. Ese esposo pecador, resbaloso, esa esposa traicionera, concupiscente, tienen que oír este mensaje, porque el tiempo de la venida de Cristo está a la puerta. Y si te sorprende el toque de trompeta, en pecado te quedas. El diablo busca destruir nuestras generaciones, porque si la destruye, nos quedamos sin futuro, nos quedamos sin raíz, nos quedamos sin frutos. Hay muchas razones por las que el diablo quiere destruir la familia, pero la razón principal es porque la familia sirve para cumplir el propósito de Dios en la tierra, y el plan del enemigo es que el hombre y la mujer no cumplan el propósito de Dios, no solamente para sus vidas, sino para sus generaciones. Alabado sea el Señor. Un ejemplo de esto lo vemos en 2 de Samuel 11, cuando el diablo hizo su plan contra David y lo persuadió a que fijara sus ojos en una mujer casada, ajena, en Betsabé, la esposa de Urías, Eteo, un general fiel a Dios y al ejército de David, que estaba peleando la batalla de Dios. En ese momento David no se percató de que era el enemigo quien estaba buscando interrumpir el propósito de Dios para su vida, pero también para su familia. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, 11 al 16, Dios le dijo a David, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel,
y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré, óigame bien, yo le castigaré con vara de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, porque como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada su casa y su reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Pero cuando David fue tentado por el diablo, él ignoró las maquinaciones del enemigo en su vida. Cuando vio las cosas desde la perspectiva humana y no consideró las consecuencias que le traería ese pecado, no solo para él, sino también para su familia. Por eso el profeta Natán significa Dios da recompensa. Óigame, Dios te va a recompensar por lo bueno o por lo malo, por la obediencia o por la desobediencia. Y él le declaró de parte de Dios en 2 de Samuel 12, 10 al 12, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. La espada era el juicio, el castigo de Dios. Pero también yo quiero hacer un paréntesis acá. La espada no puede apartarse de la familia, de la casa. Nosotros los predicadores tenemos que seguir exhortando el pecado dentro de la familia. Así nos aborrezcan, así nos vean como el cuco, así nos vean como alguien indeseable, que nos tiren las puertas en la cara, porque nosotros no podemos callar la palabra, porque es un mensaje dada por un hombre, una mujer de Dios, ungido por el Espíritu, transforma una familia. Eso pasó con la casa de Zaqueo, que era un ladrón, y cuando Jesús entró en su casa, ese hombre se salvó, devolvió lo que se había robado. Ese es el efecto de la palabra, es el efecto de la espada de doble filo. Y sigue diciendo, por cuanto me menospreciaste, dijo Natán, de parte de Dios a David, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mire Dios, mire Dios. David solamente vio la silueta y la belleza de aquella mujer, pero no vio que detrás de eso estaban las manos asquerosas de Satanás, estaba el propósito de Satanás, y las puertas del infierno estaban aplaudiendo, porque el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, había descendido a lo más bajo y había cometido uno de los pecados más aborrecibles y asquerosos que pueden haber. No solamente la codicia, el adulterio, la fornicación, sino también el crimen. Esto es lo que muchas personas aún ignoran, que el plan del enemigo es destruirnos a nosotros, para luego ir para destruir nuestra descendencia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Esto no debe alarmarnos, amados hermanos, sino motivarnos, porque para el que se mantiene fiel a Cristo, la historia es diferente, la historia es otra, porque la Biblia nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Sé que los hogares se están destruyendo, porque el centro de muchos hogares no es Dios, es el diablo, es el ron, es la música del diablo, es el baile, es la beberata de basura. Bendito sea el Señor, es la idolatría, son los bailes de tambor a los diablos de África. Pero al hogar donde Cristo está en el centro, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad.
yo he vencido al mundo. Hay una promesa para ti si eres fiel a Dios. Isaías 49:25 dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. El diablo, Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y para que la tengan en abundancia. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Bendito sea el Señor. Tenemos que mantenernos en Cristo, tenemos que estar enfocados en Él, tenemos que buscarlo a Él, vivir apasionados por Él, tenemos que permanecer bajo la cobertura de Dios, como dice el Salmo 91, que habitemos y vivamos al amparo del Altísimo, cubiertos por sus alas, como la gallina cubre a sus polluelos. Esa es la intención de Jesús. Aleluya. Mi Dios, en quien confiaré. Hay que confiar en Dios y Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Bendita sea la gloria de Dios. Sus promesas son nuestra armadura, son nuestra garantía, nuestra protección. El amor de Dios sobre nuestras vidas siempre será mayor que el odio del diablo contra nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestras vidas siempre va a sobrepasar las artimañas del diablo contra nuestras vidas. Es más la luz que resplandece en nuestras vidas que las tinieblas que quieren arroparnos. La Biblia dice que las tinieblas no pueden prevalecer delante de la luz. Usted me dirá, mi hermano, pero ese diablo es fuerte. ¿Cómo vencemos al diablo y a sus artimañas? Mire, cuando en el Nuevo Testamento se habla de la guerra espiritual, se utiliza la palabra resistir. Resistir al diablo. Y de vosotros dirá, mantenerse firme. Esto lo vemos en Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que es acechar, estar en el camino oculto, como el león que anda cazando la presa. Eso es acechar desde lo oculto. Satanás es un diablo criminal, asesino. Él sabe de emboscadas y de trampas. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse significa aceptar libremente, voluntariamente la autoridad de alguien. Bendito sea la soberanía de alguien sobre nosotros. Hoy estamos o bajo la potestad del diablo o bajo la potestad de Dios, porque no podemos ser gobernados por dos señores. O somos de Dios o somos del diablo. Primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe. Aquí el término resistir es mantenernos firmes. Resistir en griego es la palabra antistemi, que significa oponerse fuertemente contra su enemigo, declarar convicción fuerte y firmemente, rehusarse a ser movido, tomar una decisión completamente en contra de alguien. Es tiempo de que usted deje de estar corriendo y párese firme, que usted tiene la autoridad de Dios para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Esta debe ser nuestra actitud contra los ataques del enemigo. Tenemos que resistir y mantenernos firmes, lo que significa que tenemos que primero oponernos fuertemente al enemigo. Segundo, declarar firmemente nuestra convicción. Tercero, rehusarnos a ser movidos. Cuarto, tomar nuestra posición en contra de nuestro adversario. Para ver cómo podemos resistir al enemigo, debemos examinar 4 puntos importantes que vemos en Primera de Pedro 5:6-11, el texto que utilicé para fundamentar este consejo del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, humillaos. Este es el punto vertebral de esto que yo estoy hablando. Hay mucha soberbia. Padres y madres, que Dios los está llamando al camino de Dios, que los está llamando para salvar sus vidas, para darle la mayor bendición que puede haber en el universo, que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Pero no quieren humillarse. Dios los llama. Quieren que los hijos obedezcan cuando los primeros desobedientes son los padres. No puede haber hijos obedientes con padres que desobedecen a Dios. No pueden haber hijos felices con padres infelices. No pueden haber ni existir hijos sanos con padres enfermos espiritualmente. Humillarnos primero ante el gran poder de Dios. Eso es el versículo 6. El humillarnos es el estar bajo la autoridad total de Dios. Es el estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad, por encima de la voluntad de otros. Segundo, poner todas nuestras preocupaciones, nuestros dilemas, nuestras ansiedades en las manos de Dios. Versículo 7. Debemos entregarle a Dios todas nuestras cargas en sus manos, porque nos dice el versículo 7 que Él tiene cuidado de nosotros. Es Él que nos cuida. Si nosotros creemos que estamos firmes porque nosotros nos hemos cuidado, estamos equivocados. Es Él que nos ha cuidado en silencio. Su mano ha estado allí muchas veces. Ha librado de la muerte y del infierno a tus hijos. Te ha librado a ti mismo, porque Él tiene cuidado de ti. Pero no deje pasar el tiempo de gracia, porque cuando el Espíritu Santo deja de bregar con alguien, ya no tiene remedio. Se pierde irremisiblemente en la oscuridad de las tinieblas y la condenación eterna. Lo tercero es que debemos estar alerta, cuidándonos de nuestros enemigos. Debemos reconocer que nuestra lucha no es contra mi familia, no es contra la gente, sino contra el diablo, y Él quiere destruirnos y no podemos ignorar ese plan del diablo. Cuarto, debemos estar firmes y fuertes en la fe. Versículo 9. Debemos buscar afirmar nuestra fe en Cristo, saturarnos de la palabra y la presencia de Dios para afirmar nuestras convicciones y nuestra fe en Cristo, y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones. Hay padres y madres, más que todo madres, sentimentalistas, que todo lo miran con el corazón blandengue, y por eso los hijos saben aprovecharse de esa debilidad. Tienes que pedirle a Dios que te dé un corazón nuevo, como dice el Salmo 51, porque ese corazón hasta ahora, esas emociones y esos sentimientos no te han servido de nada, y cada día que pasa, tus hijos dan un paso más a la destrucción. Tu hogar cada vez se va alejando de la áurea que da la presencia de Dios. Cuando nos mantenemos firmes contra las acechanzas del diablo y no desmayamos, nos dice el versículo 10 que entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él primero nos va a restaurar, 2, nos va a sustentar, 3, nos fortalecerá, y 4, nos afirmará sobre un fundamento sólido, y no caeremos, porque nuestra casa está fundada sobre esa roca de la palabra. Y no es que no van a venir, claro que van a venir vientos y tempestades, pero no te derribarán tu casa, ni a ti, ni tu ministerio, ni tu hogar, ni tu hogar, ni tus hijos. Bendito
Sea el Señor, dice la palabra, que el diablo vendrá contra ti por un camino, pero por 7 caminos huirá de delante de ti, porque Dios está contigo. Cuando resistimos como Cristo resistió al diablo, a sus tentaciones, triunfaremos como Cristo triunfó. Cuando vivamos como Cristo vivió, venceremos como Cristo venció. No resistimos porque somos fuertes o porque somos hábiles. Resistimos porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque Él está con nosotros, es que no hemos sido destruidos. Así que resistamos, porque luego de haber sufrido, Cristo nos va a restaurar. Van a llegar momentos, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, sé que va a haber un tiempo de batalla. Tendrás que luchar contra el mismo infierno y Dios te va a dejar allí solo, pero te va a respaldar. A ver cuál será tu actitud, si corres, si das la espalda o continúas en fe perseverando. Llega momento en la cual tendrás que tomar tu lugar y vas a tener momentos de sufrimiento, pero a la final verás la gloria de Dios, como David cuando luchó con el oso, con el león. La Biblia no dice cuántos rasguños recibió, pero la Biblia sí dice que rescató su oveja de la boca de esas 2 fieras mortales, criminales. Cristo nos va a sostener. Te lo garantizo por la palabra que te va a sostener. Cristo te va a fortalecer. Cristo te va a afirmar en su fundamento seguro de amor, de paz y autoridad. Y viviremos declarando que no hay nada mejor que obedecer a Dios, que seguir a Cristo, porque en Él todas las cosas son posibles. Dios te bendiga. Reflexiona, recapacita. Dios me habló de esto. Me habló de esta palabra. Me dijo el Espíritu Santo que hablara de esto. Sé lo que estoy hablando. Había una joven que nunca olvidaré, 19 años. Ella, en la ciudad donde estaba, había un canal de televisión secular, Inconverso, y ahí tenían un programa de cantos y bailes, y ella era parte del coro, de la coreografía, de los que bailaban. Era una muchacha muy linda. Terminó loca. Vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, y el Espíritu Santo, que es mi testigo fiel. Terminó loca. De la noche a la mañana terminó loca. ¿Qué crees tú que puede pasar cuando tú ves a tu hijo bailando esa música sucia que tiene las notas que salen de las mismas pailas del infierno? ¿Qué crees tú que va a pasar cuando tú ves tu hija, una niña, una adolescente, preadolescente, remeneándose, restrujándose con otro hijo del diablo, aprovechándose? ¿Qué tú crees que va a pasar allí? Yo estoy hablando lo que he visto y lo que he vivido en mi vida como cristiano. La mujer, la muchacha, terminó loca, desnuda, salió para la calle un día, se escapó y terminó una ciudad a 8 horas de donde ella vivía. La misericordia de Dios respondió al clamor de su madre, una mujer profesora de un liceo. Sin embargo, no supo educar a su hija. La trajeron y vive Jehová. Cuando yo digo vive Jehová, hermano, se necesita estar loco para involucrar a Dios y al Espíritu Santo y decir mentira. Esta mujer la fueron a buscar, la rescataron y la tenían encadenada en el patio de la casa sobre un colchón sucio en la tierra. Encadenada por la pierna izquierda estaba atada a un árbol de mango o mango como dicen en Puerto Rico. Esa mujer tuvo un sueño, la madre. El Espíritu Santo le dio un sueño. Y se le presentó un hombre, un anciano, y le dijo, no sufras más por tu hija. Y es mujer inconversa.
aquí en esta ciudad hay un hombre que se llama José Ramírez. Es mi siervo. Llámalo, que yo la voy a liberar a través de la oración de él. Ella corrió donde un amigo de ella que es cristiano y le dijo, yo estoy volviéndome loca también como mi hija. Tuve este sueño así, así. Y le dijo, yo conozco a ese hombre, es amigo mío. Está aquí y yo iba saliendo, no sé si era Argentina o Chile, por ahí iba saliendo en esos días. Me llamó por teléfono, yo entendí que era de Dios, fui. Cuando yo fui a esa casa, yo solamente, con la autoridad que me concede la palabra y la fe en el Cristo que he servido, le dije que se fuera ese demonio, en el nombre de Jesús, porque yo tenía que salir a predicar y venía en 2 días. ¿Sabe qué? Mientras yo oraba, los animales, los cerdos, las gallinas, los gatos, los perros, eso se alborotaron. Eso era un alboroto que había, las gallinas volaban, los gallos volaban, porque es una casa de campo. Dentro de la casa, la hermana de ella que estaba cocinando sentía que le pusieron unas cadenas en sus muñecas que le quemaban y gritaba. Los niños gritaban, eso era un escándalo. Yo di la palabra y punto. Los cristianos no tenemos que hacer un show ni un espectáculo, porque esto no es un asunto de espectáculo, esto es un asunto de fe. Y me fui, parece que quedó igual. Y yo me fui, tomé un taxi hacia el lugar donde yo iba, tenía que tomar una embarcación. Me cuenta el amigo mío que en el momento que yo me fui, ella se despertó. Ella reaccionó y yo, porque estoy desnuda, le colocaron una sábana encima, le quitaron las cadenas, la muchacha se bañó, duró mucho rato bañándose porque estaba mugre. Después dijo, tengo mucha hambre. Y la mamá le dio la comida y dijo, ¿dónde está ese capitán? Ese hombre que tenía 3 estrellas en el hombro, en sus hombros, ¿dónde está? Yo quiero decirte algo. La muchacha quedó libre, se graduó en la universidad, se casó, tuvo 2 hijos. Pero esa es una realidad que vivimos los predicadores verdaderos, todos los días, cada vez que salimos al campo de batalla. Haití, vi cómo se revolcaban decenas de personas en el suelo, haciendo como cerdos, como leones, como toros. He visto eso. Toda la vida lo he visto. Hay una realidad espiritual, y es que los demonios, Satanás, están vivos, están actuando, están más activos que nunca, porque el rapto de la iglesia está a la puerta. El ataque es contra la iglesia, el ataque es contra la familia cristiana, contra el ministerio. Tienes que cuidarte. Este es el consejo que me dio el Espíritu Santo para ti. Dios te bendiga. Shalom.